Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En este video vamos a continuar con este curso de MATLAB en el canal. MATLAB se diferencia de otros lenguajes de programación en que su funcionamiento está basado en matrices. De hecho, la palabra MATLAB proviene de laboratorio de matrices. Aquí veremos cómo utilizar los corchetes para definir matrices de forma manual y a diferenciar filas y columnas con los operadores adecuados. Vamos a empezar viendo cómo crear un vector fila. Para eso, debemos escribir los corchetes y separar sus elementos usando espacios o comas. Por ejemplo, podemos definir el vector fila F1 como 1 espacio 2 espacio 3. También podemos hacer lo mismo con comas, 4, 5, 6, y nos crea el vector fila F2. También es posible mezclar ambos separadores. Por ejemplo, F3 igual a 7,8 espacio 9, pero no es común y tampoco se recomienda realizarlo de esa manera. Vamos a borrar la pantalla con CLC y continuamos. Vamos ahora a definir los vectores columna. Para cerrar una fila y pasar a la siguiente debemos usar el punto y coma o el enter. Por ejemplo, podemos definir el vector columna C1 como 1, punto y coma 2, punto y coma 3, y el vector columna C2 sería, abrimos corchete, 4, enter 5, enter 6, cerramos corchete, enter, y de esa manera vamos a obtenerlo. Pero no es recomendable tampoco, o bueno, no lo suelo usar, y es preferible el punto y coma en lugar del enter para separar una fila de otra. Es fácil transponer un vector o matriz usando la comilla sencilla de la siguiente manera. F1 comilla sencilla, enter, nos convierte el vector F1, que era una fila, a un vector nuevo, vector columna. Si escribimos C1 comilla, nos devuelve ahora un vector que es fila, porque originalmente era un vector columna. Esto nos permite definir también vectores columna de la siguiente manera. C3 igual a 7 espacio 8 espacio 9, ¿sí? Separado con espacios, que nos daría como resultado un vector fila. Le pongo una comilla sencilla al final y nos devuelve C3 como vector columna. Vamos a borrar la pantalla y vamos ahora a iniciar con las matrices. Combinando separadores de filas y columnas, vamos a poder construir fácilmente una matriz de la siguiente manera. A igual, abrimos el corchete, 1 espacio 2 espacio 3 punto y coma, para pasar a la siguiente fila, 4 espacio 5 6 punto y coma, 7 espacio 8 espacio 9, cerramos paréntesis cuadrado, enter. Vamos a obtener una matriz 3 por 3 con esos elementos. Por supuesto, también podemos concatenar vectores para definir una matriz. Por ejemplo, podemos definir la matriz A anterior concatenando las filas F1, F2 y F3 que definimos inicialmente. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. A igual, corchetes, F1, punto y coma, F2, punto y coma, F3. Y lo que vamos a crear es una matriz cuya primera fila es F1, seguido de F2 y la última fila F3. Por ejemplo, también podemos crear la matriz B de la siguiente manera. Aquella formada por la columna C1, columna C2 y listo. Cuando definimos una matriz concatenando vectores y sus matrices, debemos asegurarnos que el tamaño de las partes sea consistente. Por ejemplo, es posible hacer entre corchetes cuadrados A, B, que nos va a generar una nueva matriz cuyas tres primeras columnas de la matriz A y cuyas dos últimas columnas es la matriz B. En cambio, si intentamos hacer esto otro, A punto y coma B, nos va a generar un error porque estamos intentando poner una matriz que tiene dos columnas debajo de otra que tiene tres. En resumidas cuentas, algo muy importante en este video es que sepamos cuándo poner espacios o coma. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es añadir elementos a la derecha, o sea, una nueva columna. Por el contrario, cuando oprimimos Enter o ponemos punto y coma, lo que estamos haciendo es añadir elementos debajo, es decir, una nueva fila.
Vamos a borrar todas las variables, clear, y borrar la pantalla. Muchísimos de los errores que se cometen al escribir códigos en MATLAB son causados por un uso incorrecto de separadores, como el espacio, la coma, el punto y coma. Vamos a continuar aquí dedicando unos minuticos a que podamos entender en profundidad las matrices y los peligros de usarlas. Debemos saber que MATLAB ignora los espacios en la mayor parte de las ocasiones. Puntualmente, no los tiene en cuenta cuando se encuentran detrás de un valor o de un operador. Por ejemplo, es lo mismo escribir a igual a 3 menos 2 que escribir eso mismo con espacios. A pesar que estos espacios son innecesarios, es muy habitual ponerlos para que el código sea más fácil de leer. Esto es especialmente importante en líneas de código larguísimas y complicadas que serían normalmente difíciles de entender si se escriben en forma compacta, sin ningún espacio. Sin embargo, los espacios sí influyen cuando concatenamos elementos dentro de una misma fila. Por ejemplo, al definir vectores fila, en estos casos el espacio es equivalente a una coma, y MATLAB los tiene en cuenta al interpretar el código. Por ejemplo, si escribo b igual a 1, 2, 3 separado por espacios, como ves, MATLAB lo que hace es interpretar que esos espacios están separando elementos dentro de un vector columna de tamaño 1 por 3. Esto supone un riesgo de error al definir vectores dentro de los cuales hay operaciones o números negativos. Por ejemplo, si definimos el vector c igual a 1, 5, menos 3, MATLAB interpreta que lo que estamos escribiendo es un vector fila con 3 elementos, el último de los cuales es el menos 3. 1,5 menos espacio 3. Ahora, MATLAB interpreta que ese menos es un operador de resta, y lo que hace es restar 5 menos 3, por lo que obtenemos un vector con un elemento menos de lo que esperábamos. Hay varias formas de evitar este problema. La más sencilla es utilizar la coma en vez del espacio para separar unas columnas de otras. Por ejemplo, escribiendo 1,5, menos 3. Otra es que si necesitamos hacer operaciones, las hagamos en variables auxiliares primero y después las definamos en la matriz sin necesidad de hacer cuentas dentro de ella. Cada persona que programa tiene su propia forma de programar. Si lo desea, puede añadir espacios o no, con la idea de que su código sea muchísimo más fácil de leer. Particularmente, se suelen poner espacios rodeando algunos operadores, antes del igual o después del igual de la asignación de espacio igual espacio y un número. También podemos ponerlos rodeando a los operadores de suma y el de resta. Borramos la pantalla y vamos a verlo acá. Sumamos dos números y restémosle un número final. Vamos a colocar espacio antes y después de los operadores. Y también podemos ponerlos después de punto y coma o de coma. Por ejemplo, en este vector, 1, espacio, coma, espacio y el último número. En muchísimas ocasiones vamos a escribir líneas de código que fallarán por usar mal los espacios al definir vectores y matrices. Por este motivo es recomendable que al separar columnas de otras utilicemos la coma en lugar del espacio, a excepción que la matriz sea muy sencilla y no haya ningún riesgo de error. Vamos a terminar esta parte resaltando que la coma y el punto y coma tienen otro sentido adicional en MATLAB. El punto y coma se escribe al final de una línea de código para que su salida no aparezca en pantalla. Por ejemplo, si escribo g igual a 3 por 4, enter, observamos que si colocamos al final punto y coma no va a salir ningún resultado por pantalla. Sin embargo, la variable se ha guardado normalmente en nuestro espacio de trabajo, g, para poderla ver. Si queremos mostrar el resultado por pantalla, solo basta con colocar coma al final o sencillamente no poner nada. Esto nos va a permitir que, si lo queremos, podamos escribir varias líneas de código en una sola línea. Por ejemplo, y al darle enter, el resultado de ambas variables va a salir por pantalla. Muchas veces deseamos crear vectores y matrices a partir de un patrón repetitivo.
Aquí vamos a ver algunas herramientas que ofrece MATLAB para realizarlo. Por ejemplo, podemos crear un vector formado por los números enteros que van desde el 1 hasta el 10 de la siguiente manera: 1, 2 puntos 10, Enter, y como vemos, la estructura es muy sencilla. Solo tenemos que poner el principio y el final separados por 2 puntos. Si queremos que el vector resultante sea columna, lo que tenemos que hacer es poner al principio y el final del vector entre paréntesis y después lo transponemos con una comilla sencilla. Como vemos, nos da un vector columna en este caso, que va desde el -2 hasta el 2, dando pequeños saltos de 1 en 1. Pero ahora, si queremos ver un vector que vaya dando saltos con otro valor diferente de 1, lo que debemos hacer es especificar el paso. Para dar un ejemplo, podemos hacer un vector con todos los números pares que van desde el 10 hasta el 20, así: 10, 2 puntos 2, 2 puntos 20, el principio y el final, y en medio el paso. Es posible poner un paso negativo. Por ejemplo, si escribimos 71, 2 puntos menos 7, 2 puntos 1, nos va a generar un vector que empieza en el 71 y va retrocediendo de 7 en 7 hasta el número 1. Esta forma de crear vectores tiene un par de limitaciones. Si escribimos 1, 2 puntos 2, 2 puntos 10, no es fácil saber con antelación cuántos elementos tendrá el vector resultante. Además, para ciertos pasos puede ocurrir, como aquí, que el último elemento no coincida con el final que nosotros habíamos elegido. Estos problemas pueden resolverse con una función llamada linspace. Con ella elegimos el principio, el final y el número de elementos que queremos que tenga el vector. Borramos pantalla y la probamos. Linspace de 0,20,5. Como vemos, las dos primeras entradas son el principio y el final, y la tercera, el número de elementos que queremos que tenga el vector. Linspace se encarga de calcular el paso necesario para que el vector acabe teniendo 5 elementos y empiece y acabe exactamente en los valores que le hemos introducido. De esta manera podemos despreocuparnos y no necesitamos calcular el paso manual. Por ejemplo, vamos a escribir linspace de 1 hasta 10 y que tenga 6 elementos. Internamente él va a calcular el paso, que sale 1,8 y nos devuelve el vector con 6 elementos que va desde el 1 hasta el 10. Vamos a ver ahora otras funciones de MATLAB para crear matrices. CLC para borrar pantalla, y vamos a empezar con ones. Nos devuelve una matriz de unos del tamaño que nosotros le solicitemos. Por ejemplo, ones de 3 nos devuelve una matriz cuadrada de tamaño 3 por 3 llena de unos. Si escribimos ones de 3,5, lo que nos devuelve es una matriz rectangular de tamaño 3 por 5 llena de unos. Hay otras dos funciones interesantes que funcionan exactamente igual que ones, zeros. De 3 nos devuelve una matriz cuadrada de ceros. Y si le indicamos otro tamaño, por ejemplo zeros de 2,5, nos va a entregar una matriz rectangular de tamaño 2 por 5 llena de ceros. La otra es i. Ojo, i de 3 nos devuelve una matriz cuadrada que es la identidad con unos en la diagonal. Y si la pedimos o queremos de otro tamaño, pues nos devuelve la matriz rectangular correspondiente llena de ceros, a excepción que la matriz, la diagonal, tiene unos en el arreglo. MATLAB también permite crear matrices con números aleatorios usando la función rand. Borramos pantalla con CLC y lo vamos a ver. Si escribimos directamente rand sin ninguna entrada, nos va a entregar un número aleatorio entre 0 y 1. Y ahora, si por ejemplo queremos un número aleatorio entre 0 y 10, únicamente tenemos que multiplicar rand por 10 y nos va a generar ese número aleatorio entre 0 y 10. Esta función también puede ser utilizada dándole entradas, y en este caso nos va a entregar una matriz, Si colocamos rand de 3, nos va a entregar una matriz cuadrada del tamaño 3 por 3 llena de números que van desde 0 hasta 1. Si escribimos rand
2,5, el resultado lo multiplicamos, por ejemplo, por 10. Lo que nos va a entregar es una matriz de tamaño 2 por 5 con números aleatorios que van desde 0 hasta el 10. Ahora vamos a terminar hablando de la función Randy, que hace algo parecido a Rand, pero con números enteros. Vamos a borrar pantalla y la probamos. Randy, 10,1, nos va a entregar un número entero que va desde el 1 hasta el 10. Si lo que queremos es una matriz, escribimos Randy 10,3,5 y lo que nos va a entregar es un número entero aleatorio. Una matriz de tamaño 3 por 5 llena de números aleatorios que van desde el 1 hasta el 10. Sin el 0, claro está. Solo del número 1 hasta el 10. Hasta aquí vamos a dejar este video, pero recuerden que no ha terminado acá. En el siguiente vamos a ver cómo extraer los datos de matrices en MATLAB, sobre escribir y modificar matrices. Vamos a ver algo de álgebra lineal, álgebra de matrices y funciones útiles para operar con matrices en MATLAB. Así que nos vemos en este curso completo de MATLAB en el siguiente video y aquí en el canal. Muchas gracias por ver y chao.